¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es el tercer encuentro y el último de este ciclo. Para los que no pudieron tener todavía la oportunidad de ver los anteriores, queremos comenzar haciendo una brevísima recapitulación. Nosotros nos planteamos una pregunta desde el inicio. ¿Qué nos puede aportar a los argentinos del siglo XXI un francés del siglo XX? Puesto en otras palabras, ¿cuál es el pensamiento, la vida, la acción de Jean Uset, que a lo largo de 80 años, él muere el 20 de abril de 1994, tiene un accidente cerebrovascular estando en París, muere a los 80 años, y nos preguntamos entonces, este francés, este pensador, este político, este hombre de fe católica, ¿qué nos puede aportar a los argentinos del siglo XXI? Y en aquella oportunidad desarrollamos, pero brevemente enunciamos, que nos dejaba un magisterio doctrinal, breves libros en cuanto a la cantidad, pero muy densos, con mucha sustancia, con cierto vuelo especulativo filosófico algunos, muy históricos otros, pero con un agudo sentido del acontecimiento, de la verdad histórica, sobre todo esto de la verdad histórica, y de las leyes que son no deducidas de un racionalismo abstracto, sino que son percibidas en la observación serena del acontecer histórico de un pueblo. Luego de esa primera oportunidad en que nos encontramos y vimos el magisterio político de Jean Uset como maestro del pensamiento y de la acción cívico-política, pasamos a un segundo encuentro. En este segundo encuentro, ahí nos remitimos más a un cierto estilo de acción cívica, un cierto estilo de acción sociopolítica que plantea Uset. Por un lado podríamos decir nada original, pero sí es original en el sentido que él vuelve al origen de la acción política y social, en tanto él es respetuoso de un cierto orden que se observa en las criaturas, en las personas, cuando se desenvuelven de acuerdo a sus inclinaciones más genuinas, más sanas y más íntimas. Ese cierto estilo de acción que se pivotea sobre los hombres, sobre los medios y las circunstancias. El hombre como el capital decisivo, de ahí que plantea usted la necesidad de un dispositivo de acción humana, un hombre que tiene que estar doctrinal y espiritualmente formado, pero con un sentido agudo de la acción política, de la prudencia en acto y con una voluntad clara del fin. Después, las instituciones, que serían los instrumentos, es decir, aquellas instituciones que genera la sociedad de manera natural, espontánea, porque un hombre arraigado busca tener familia y desplegar en una amplia gama de entidades o de cuerpos o de sociedades intermedias su natural socialidad. Pero como esto no se agota en sí mismo y tampoco por sí mismo puede alcanzar sus propios fines, el ser humano, en tanto animal social y político, va a tender a generar una comunidad política. Una comunidad política no en el aire, sino arraigada, personal, no masificante, sino personalizante, más una comunidad y un pueblo que una masa. Por eso dirá usted que son las instituciones naturales de la sociedad, no cualquier ONG, no un lobby cualquiera, sino las instituciones naturales de la sociedad, las que, si tienen o llegan a tener al frente de ellas una minoría de hombres lúcidos y decididos, pueden operar esas instituciones como palancas para ese cambio social, para ese cambio político que ponga en el camino de su desarrollo a toda una sociedad política, a toda una nación. Y dice usted que además de ser los hombres el capital decisivo en sus instituciones, tiene que darse el acontecimiento, el sentido de las circunstancias, dónde, cuándo, cómo, quiénes, que es lo propio del hombre prudente. Por eso dirá usted
que es necesario, en vista de las circunstancias tan cambiantes, una génesis de prudentes, una generación de hombres prudentes. Como bien dijo un condiscípulo de Jean Husset, ¿cuándo se llega a ser un hombre prudente? Cuando se reduce el número de las estupideces que se cometen. Por lo tanto, si bien uno tiene una guía doctrinal clara, que no se discute, y que tiene que elaborar proyectos y programas para modificar la realidad concreta en la que está, es a través de la acción, es a través de las circunstancias y de las otras personas que están con él, cómo va a ir operando en la realidad para producir los cambios que estén en función y del beneficio tanto de la persona como de la familia, de los cuerpos intermedios y del bien común político de toda la nación. De tal manera que llegado a este tercer y último encuentro, habiendo descubierto en Jean Husset un magisterio doctrinal y político, habiendo visto que él propone un cierto estilo de acción en estos tres pilares de los hombres, los instrumentos y las circunstancias, en este tercer encuentro vamos a dejar esbozado simplemente por qué él sostiene que Dios no es neutral. Claro, uno dirá, bueno, ya está el elemento religioso presentado aquí como algo ineludible. Bueno, tenemos que evitar los prejuicios, tenemos que tener honestidad intelectual, porque el que tiene honestidad intelectual reconoce lo que fácticamente se da o se dio y que ha producido beneficios, y por lo tanto, aunque no adhiera desde su conciencia a esa fe, y concretamente a la fe católica, no puede dejar de reconocer desde su honestidad intelectual que la fe católica ha producido grandes beneficios. Pero para esto tiene que ir a la historia, no a la historieta, sino a la historia. Estamos atravesando el mes de junio y sabemos que para los argentinos el mes de junio tiene que ver con el Día de la Bandera, con su creador Manuel Belgrano y con el lugar que ocupó el cristianismo en la cultura del general Manuel Belgrano, ya sea para las escuelas del norte, a las cuales les dio un reglamento donde aparecía el cristianismo enseñado a través del catecismo, tanto sea como la atribución a la Virgen de la Merced de la victoria en la batalla de Tucumán, el rezo del rosario con sus tropas al término de la batalla. Y esto como hecho histórico hay que verlo. Y si nosotros nos vamos al gran marco de las civilizaciones, de las culturas que se dan en esas civilizaciones, nos encontramos que siempre hay un principio religioso fundante de la cultura, de las costumbres, de las normas, de las instituciones. Ese principio religioso, si es genuino, tiene que tener una base metafísica. Ahora, si no hay una base metafísica que se despliegue y conecte con lo mejor que puede dar el hombre, el principio religioso no se destruye, no se anula, sino que se realiza de modo inverso, más aún, y peor aún, invertido. Entonces termina el hombre adorando la obra de sus manos, a las cuales les rinde tributo y culto. Entonces, fíjense ustedes que si recordamos a Esparta tirando a los chicos que son defectuosos porque no sirven para la guerra, o los ríos de sangre que han corrido en el mundo precolombino, esto para, reitero, el honesto ciudadano, honesto intelectualmente, que advierta estas cosas. El principio religioso está, pero está subvertido. Y si nosotros fuéramos a un texto evangélico para captar cuál es el principio que nos habla de que no hay neutralidad frente a Dios y que Dios no es neutral frente a la historia, es aquel que sostiene cuando Jesucristo dijo: no se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve al dinero. Textual. No se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve al dinero.
Con lo cual, ese principio no es solamente un principio religioso, sino que es un principio religioso cristiano dado por el fundador del cristianismo y que inspira la matriz histórico, cultural, política, económica de las naciones. O las naciones sirven a Dios que ha revelado Jesucristo, y en ese sentido servir a Dios es reinar, o van a terminar sirviendo al dinero. Pero cuando se sirve al dinero, se cae bajo las condiciones que impone el dinero y aquel o aquellos pocos que lo detentan. Por lo tanto, si servir a Dios es reinar, servir al dinero es terminar esclavizado. Si esto lo tomamos como ley de la historia, y esto es lo que plantea usted, las leyes para recuperar el desarrollo y el camino de plenitud de una nación no pasa por las leyes inventadas, sino pasa por las leyes históricas que tenemos que descubrir y que hicieron grande a esa nación. Y en este sentido es que decimos que Dios no es neutral, porque siempre que se ha hecho presente Dios en la legislación, en las personas y en las instituciones, ha habido un principio de concordia social y política. Como ustedes ven, ya estamos postulando la unidad religiosa y en consecuencia la unidad política, que le da la base sólida a una nación para que pueda afrontar sus conflictos, afrontar sus desequilibrios y poder resolverlos en un marco de diálogo y de pacífica convivencia. Quería avanzar con respecto a esta ausencia de neutralidad en lo siguiente. Nos dice usted que primero, el hombre es un ser metafísicamente dependiente de Dios en su ser y en su obrar. No hay ser humano que no dependa metafísicamente de Dios. El ser humano es contingente, Dios es el ser necesario. Y quien lo termina negando, por vía negativa, lo está afirmando. En segundo lugar, porque no es este el momento ni la oportunidad, pero estos son temas apasionantes, puesto el dato histórico que recién mencionamos, viene ahora la reflexión filosófica, tal como nos va indicando usted. Y en esta reflexión tenemos esta primera afirmación, que el hombre es un ser contingente, hoy está, mañana no está, nosotros mismos hemos nacido y nos vamos a morir. Nuestra contingencia está verificada. Por lo tanto, solamente la presencia de un ser necesario le da sentido a nuestra contingencia. Dejaremos de existir, pero no dejará de existir la existencia en sí misma. Y ese es Dios. Un Dios vivo y personal. Ahora bien, si Dios no es el fin último de las acciones humanas, el hombre está en un gran problema. Y esto es lo que plantea Januset. El hombre, por vía de descubrimiento racional, tiene que admitir que Dios existe, que Dios es un ser vivo y personal, que es el fin último de sus acciones, por lo tanto es el fundamento de su vida moral, y si es de la persona, también lo va a ser de la sociedad. Más aún, dado esto, no es posible que Dios sea neutral al devenir histórico. Dios no es neutral, por tanto, ni a una huelga, ni a la quema de una iglesia, ni a una movilización política, ni a la desnutrición infantil. Dios no es neutral ante los acontecimientos humanos, pero tiene su modo de operar en los acontecimientos humanos. Y esto también podemos remitirnos a la historia. Dios no es neutral porque finalmente Dios termina siendo el que en sus tiempos, que solamente Él sabe por la providencia que gobierna el destino de los pueblos, cómo está conduciendo a los hombres. Acá hay un gran tema apasionante que usted lo desarrolla y que es la relación entre la providencia de Dios y la libertad del hombre. Por eso llega a decir usted, Dios no le niega al impío, al malvado, el fruto natural de su trabajo, el fruto natural, digamos, de su delito. Hasta eso, y de eso Dios se sirve. Veamos solamente en la historia. Si nosotros vamos al Evangelio, vemos que Pilato sentencia a Cristo a muerte. Y sin embargo,
en el plan providencial de Dios, Pilato estaba siendo juzgado por aquel que él estaba condenando. Por lo tanto, la mirada teológica de Januzet no va en contra de la mirada política. Está mostrando que el fin de la política, que es el bien común temporal de los pueblos, tiene que ordenarse al bien común del universo, que es Dios. Y si no se encamina para este lado, terminará siendo una antipolítica y terminará siendo no la búsqueda del bien común, sino del mal común. Si nosotros ahora pasamos a algunos tips, así, si ustedes me permiten, que nos dice Januzet, él plantea que este hombre, que es necesario formar para la acción política, tiene que tener una sólida base espiritual. Y él plantea que tiene que hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, bien dados. No un encuentrito, una convivencia, sino los ejercicios espirituales de San Ignacio, tal como San Ignacio lo planificó y lo puso en su mismo libro. Si nosotros vamos al principio y fundamento, dice Januzet, vamos a encontrar las proyecciones políticas que hay en ese librito. Y por tanto, la dimensión religiosa, la piedad religiosa del católico no es un devocionalismo desencarnado y puramente intimista, sino que es muy sólido por su unión con Dios, pero al mismo tiempo es muy prudente en la reconquista de esa sociedad que él pretende que alcance el bien común. Dice así Januzet: si nosotros nos planteamos el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola, que dice que todo hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, y mediante esto salvar el alma, ahora me viene a la memoria una frase de Woody Allen que decía, a mí, cuando le preguntan, ¿no? Dice, ¿qué vamos a hacer con los homenajes? Porque usted seguramente va a tener, luego de su muerte, homenajes, congresos con sus películas, debates sobre su calidad como director cinematográfico. Y él dice, Woody Allen con una sensatez y una lógica férrea, dice, ¿y a mí qué me importa todo eso? Si yo no voy a estar. Es decir, frente a un mundo que encandila a los hombres con lucecitas de colores, que lo entretienen, que lo halagan, pero que lo vacían en su esencia humana, Woody Allen dice, a mí no me importa todo eso. Yo no voy a estar. ¿Yo? ¿Qué va a ser de mí? Y si ahora nosotros estamos en medio de una pandemia o plandemia, como se quiera denominar, nos hemos dado cuenta que no hemos asumido que nos vamos a morir. Y pareciera que el hombre, frente a eso, en lugar de dirigirse hacia el ser necesario, hacia el Dios vivo y personal, revelado por Jesucristo, decide elegir al otro Dios, que es el dinero, y poner todos los medios, pocos o muchos, para retener una vida que finalmente se le va a escapar de las manos. Y lo que pasa en el plano individual, dice Uset, pasa en el plano social y político. Si las sociedades se encierran sobre sí mismas, lo que vamos a tener es una multitud de infelices, encaminados hacia el mal común, pero no hacia el bien común. Por eso sostiene Uset que a la luz del principio y fundamento que plantea San Ignacio de Loyola, tenemos que descubrir que las sociedades son un medio para alcanzar el fin último universal que es Dios, allende la muerte, pero que ya se comienza a unir el hombre con Dios en este mundo. Nos damos cuenta del carácter sagrado de la persona humana, porque la persona humana es imago Dei, no es fruto del transhumanismo, que es en el fondo lo que nos queda como opción si el hombre se aparta del único ser necesario. Dice Januzet como consecuencias prácticas de reconocer que Dios no es neutral en la historia, que Dios interviene en la historia a su modo, silenciosamente, pero indefectiblemente, con una suavidad que podría ser como el goteo del agua en una esponja. Así Dios interviene, dejando incluso que los malos realicen el mal, porque Él lo va a saber conducir
hacia un fin superior que ni los mismos malos pueden prever. Los que mueren por la patria es un signo de que Dios no es neutral en la historia, porque están muriendo por un bien común. Han entendido que la vida es donación y entrega. Otra consecuencia práctica, la subordinación recíproca entre la persona y la sociedad, que es la manera de entender el juego entre autoridad y libertad sin desenganchar un polo del otro. La autoridad es necesaria para llevar a cierta unidad moral las libertades concretas. Y las libertades concretas son necesarias para que esta autoridad se mantenga en sus límites. El libre juego de autoridad y libertad en función del bien común. Nos sigue diciendo Jan Husset, la política es un medio para poner a los hombres en el camino de su salvación eterna. Necesitamos generar una atmósfera social que lleve al bien. Por eso la reforma de las personas y de las instituciones, sobre todo, dice Husset. A un mal social, un remedio social. Hay que modificar las instituciones. No alcanza con que haya personas buenas, si esas personas buenas no están al frente de las instituciones. Una sociedad encaminada hacia el bien común, temporal, en la línea del bien común eterno, va a reconocer el esfuerzo, la lealtad y el mérito. No estamos planteando, dice Jan Husset, una ciudad ideal, sí un sano realismo político, porque el hombre es capaz de la virtud y de torcer por su libertad, torcer el rumbo de una institución y encaminarla hacia su propio bien. Dice él que frente al totalitarismo y el autoritarismo tenemos que recomponer el tejido social, enraizado en las familias concretas, propietarias, numerosas y con representación social, ya en la vida local o municipal. Nos dice Jan Husset, tenemos que distinguir entre doctrina y programa, y tenemos que generar hombres prudentes. Dice que es una élite, que es una minoría. Finalmente nos dice que tenemos que realizar una operación en 3 tiempos. Esa operación en 3 tiempos consiste en esa élite o esos hombres decididos y lúcidos a formarse, pero que descubren que tienen una vocación social o política, y si tienen una vocación social irán a las instituciones naturales de la sociedad para desde ahí transformar como palanca, utilizando como palanca las instituciones, a las personas, al generarles un clima social institucional más favorable a la virtud que al vicio. O sea que tenemos el primer tiempo, la formación para la acción. En segundo lugar, la formación para la acción en la acción, que es la acción en los cuerpos intermedios de la sociedad. Y el tercer tiempo ya es operar de manera permanente y constante, dicho en términos de virtud moral, con magnanimidad y longanimidad. Magnanimidad significa tener el alma grande para estas cosas. Y la longanimidad significa que esa alma, esa decisión de la voluntad iluminada por la inteligencia, se encamina hacia un propósito que no es fácil de conseguir, que es arduo y que puede llevar más de una generación. Esto es lo que Jan Husset nos presenta como al hombre, a los hombres, a las familias, que son capaces desde su libertad responsable, desde su conciencia de fe, poner en marcha el protagonismo de Dios. En situaciones excepcionales, Dios ha participado de la historia de los hombres de una manera directa. Tomemos solamente el caso de Juana de Arco, que permitió la libertad de Orleans y la coronación del delfín, cuando ella escuchó esas voces y le dijo al delfín, al sucesor de la corona francesa, traigo el auxilio del Rey del Cielo. Pero por fuera de esta intervención extraordinaria de Dios, las intervenciones de Dios se hacen a través de causas segundas. Y esas causas segundas que solamente Él
puede manejar no como un titiritero, sino teniendo a los hombres como colaboradores en virtud de su libertad. Y Dios va a ser el que sabiamente vea y dé su apoyo a los hombres de bien que quieran colaborar con él. Por eso, colaborar con la providencia es la clave del hombre político que piensa Januzet. Como ustedes ven, esto va mucho más allá de una elección, de un partido político, pero que incide en una elección, que incide en un partido político. Habíamos dicho que Januzet no plantea la cuestión de la manera providencial directa de Dios interviniendo como lo hizo con Juana de Arco. Lo puede hacer de otras maneras, a través de esa cooperación libre que le prestan los hombres, de acuerdo a la idiosincrasia de los pueblos y a las coyunturas que atraviesan. España tuvo durante 40 años, luego de esa cruzada española, un régimen político encabezado por Francisco Franco, con características y con limitaciones, pero tuvo un nivel de vida envidiable. Si nosotros vamos a Portugal, con Oliveira Salazar, vemos que la nación portuguesa, por otro camino, que no significó atravesar una guerra civil, que no significó enfrentar de manera bélica tanto al comunismo como a la masonería, tuvo en Oliveira Salazar, Portugal, un régimen político sereno para el desarrollo de una vida digna de ser vivida. Si pensamos en la segunda mitad del siglo XIX, encontramos en Ecuador, en la figura de Gabriel García Moreno, también alguien que por otro camino político, de acuerdo a la idiosincrasia de ese pueblo ecuatoriano, llegó a la más alta magistratura de Ecuador, 2 veces elegido presidente, y que permitió que el sucre, que era la moneda ecuatoriana, tuviera el mismo valor que el dólar, y que elevó y dignificó a su pueblo con la ciencia que él pudo traer de Europa. Ustedes saben bien que Gabriel García Moreno fue asesinado a la salida del templo. Él había consagrado la República al Sagrado Corazón de Jesús, y a la salida del templo donde él había ido esa mañana, se lo habían advertido, fue asesinado a machetazos, decisión que provino de las logias masónicas alemanas. Por lo tanto, vemos en 3 hombres de Estado, en 3 jefes de Estado, cómo Dios, a través de la colaboración libre de estos hombres, Dios colabora con estos hombres para beneficio de la nación. Dios interviene en la historia a través de las causas segundas, que es la colaboración, la correspondencia que libremente le prestan los hombres, los grupos de hombres, las élites y sus instituciones, para que Dios pueda acompañar ese protagonismo de los hombres y darles lo que ellos necesitan, sin impedirle a los malos el logro natural de su esfuerzo, para el mal, pero Dios lo sabrá utilizar para el bien. Dios no es un milagrero, Dios no es alguien que maneja una varita mágica o un titiritero trascendente. Dios es un Dios vivo y personal, que interviene en la historia y lo va a seguir haciendo, con la lógica de Dios. Quisiera, ya para ir completando esta última presentación, de mostrar por qué Dios no es neutral en la vida política, pero que tenemos que entender desde dónde Dios, y espero poder haber esbozado un poco cómo Dios opera en la historia, que los fracasos para los hombres a los ojos de Dios no son fracasos. Los cristianos adoramos a Jesucristo, que es el mayor fracasado de la humanidad, mirándolo de una manera incrédula, puramente horizontal. Y sin embargo, Él parte la historia en 2, antes de Cristo y después de Cristo. Y teológicamente parte la historia, los que están con Cristo y los que están en contra de Cristo, reservándose Él para las personas y las naciones la palabra final. El hecho fáctico de la muerte, y que en estos tiempos se nos presenta de manera para muchos casi patética, porque está el miedo de un virus que nos va a matar, es darnos cuenta
que entramos en la eternidad de Dios, donde Dios ya no es alguien que está detrás de un mostrador que da para recibir, sino que Dios es el juez de vivos y muertos, y que juzgará las acciones de los hombres en este mundo. Y si un hombre en este mundo mereció por parte de Dios, no nos queremos anticipar a ningún juicio de la Iglesia, pero mereció un reconocimiento y lo sigue mereciendo, es Carlos Alberto Saccheri. No traído de los pelos, sino que Carlos Alberto Saccheri, doctor en filosofía, que fue asesinado por el terrorismo marxista en Argentina el 22 de diciembre de 1974 en presencia de su familia, de su esposa, de sus 7 pequeños hijos. Este doctor en filosofía que tuvo cátedras en la UBA, en la UCA, que era un hombre de una gran amabilidad, pero enérgico, que supo hacer la verdad amable, pero nunca insultar a nadie. Él fue el presidente de la obra de Jean Uset en la Argentina, que trató de proyectarla, incluso a través de su magisterio doctrinal, en el plano político. Por eso intervino en la política tal como la encontró en la Argentina. De tal manera que fue un hombre prudente, que es el hombre que en el aquí y ahora que le tocó vivir, dijo, este es mi deber. Y cumplió su deber en los acontecimientos y en las circunstancias que tenía delante. Carlos Alberto Saccheri no es alguien que llegó a un puesto, a un cargo. Carlos Alberto Saccheri trascendió. Y ustedes saben, como yo, que hay personas que llegan y otras que trascienden. Como el teniente Esteves. Muchos militares llegaron a general y van a ser olvidados. El teniente Esteves no llegó a general, pero trascendió la historia. En la memoria de su familia, de sus admirados camaradas jóvenes del ejército, en el busto, en la historia y en todo lo que se escribe y se canta sobre él. Lo mismo Carlos Alberto Saccheri, que podríamos decir es en Argentina la encarnación con estilo argentino de la obra que propuso y tiene vigencia al día de hoy, Jean Uset. Les agradezco mucho y será hasta otro encuentro. Quería, antes de terminar, por cualquier duda, crítica, propuesta, recordarles josé-manuelestrada@yahoo.ar. Ahí pueden escribir lo que quieran. josé-manuelestrada@yahoo.com.ar. Dudas, críticas, opiniones, propuestas.